Una noticia bastante positiva que nos alienta a seguir trabajando en la transformación digital para brindar mejores servicios a la ciudadanía. Comparatel, la herramienta digital desarrollada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL, ha sido ganadora de la edición anual de los premios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2021, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. El Perú superó a otras 20 iniciativas presentadas, entre ellos presentadas por los países de Afganistán, Ecuador, México, Colombia, Finlandia, Bangladesh, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Comparatel es una herramienta digital que permite a los usuarios en forma amigable comparar los planes tarifarios y condiciones de todas las empresas operadoras para elegir el que más se ajuste a sus necesidades. Pueden acceder a este recurso tecnológico digitando www.comparatel.pe. Es una iniciativa desarrollada por OPSITEL, por eso queremos compartirla con ustedes para que ya puedan usarla, pues está disponible. Esta mañana en el Consejo de Ministros hemos adoptado un conjunto de decisiones, entre ellas queremos destacar las siguientes. En primer lugar, aprobamos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley en materia de voluntariado. Precisamente en el contexto de la pandemia, muchas iniciativas de voluntariado se han implementado en nuestro país y por eso hemos visto por conveniente plantear una definición adecuada de lo que es el voluntariado, que no está vinculado a lo que se conoce como el asistencialismo. Más bien, queremos destacar lo importante que es el voluntariado, respetuoso de los derechos y deberes de los actores que participan en las iniciativas del voluntariado. Asimismo, esta norma clarifica el rol del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en materia de voluntariado y hace un detalle muy claro respecto de los beneficios también que pueden tener las personas que participan de programas de voluntariado a nivel del reconocimiento de su aporte en la comunidad. Asimismo, hemos aprobado el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional de la Inclusión Financiera. El objetivo de esta política es precisamente promover el acceso y uso de servicios financieros de calidad. Como se sabe, en nuestro país es necesario promover que las personas podamos recurrir a la diversidad de servicios financieros y esto fue aprobado hace unos meses a través de una política de inclusión financiera. Hoy hemos aprobado el plan correspondiente. En relación a la pandemia, se reportó en el Consejo de Ministros lo siguiente. En primer lugar, los contagios se mantienen en bajada, aunque hemos constatado un ligero incremento en el número de fallecimientos en la última semana. A nivel de América Latina, el Perú, de otro lado, es el país que puede reportar más contratos de compra de vacunas, contando en la actualidad con más de 61 millones de dosis adquiridas y otras en proceso de negociación. A ello se añade que la vacunación avanza de manera sostenida, pues a la fecha se han aplicado más de 2.700.000 dosis. De ellas, más de 1.900.000 han recibido la primera dosis y 828.000 la segunda. Hemos aprobado también otros decretos de urgencia para atender la pandemia. Uno de ellos es el referido al aseguramiento universal en salud para la población que no cuenta con un seguro de salud en el marco de la emergencia sanitaria. Y el otro nos permitirá implementar
383 centros de alto flujo que, sumados a los 500 que se adquirirán por eSalud y cuyos recursos asignamos en el Consejo de Ministros de la semana anterior, nos da un total de 883 centros o cámaras de alto flujo para la atención de la pandemia. Los detalles de estos temas y otras medidas adoptadas en materia de salud serán desarrollados por el ministro Óscar Ugarte. En relación al retorno a las escuelas en zonas rurales, como ustedes recordarán, desde hace algunos meses hemos estado planteando iniciativas vinculadas al buen retorno del año escolar bajo los principios de seguridad, flexibilidad, gradualidad y también voluntariedad. Además, este retorno se realiza en coordinación y articulación con los gobiernos regionales y entre varios sectores. Hemos iniciado este proceso en algunas zonas rurales, en donde ya algunas escuelas están recibiendo a estudiantes. Recordemos que el 50% de las escuelas rurales del país tiene entre 2 y 15 estudiantes. Estos detalles han sido compartidos en el Consejo de Ministros y ahora los desarrollará el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Empezamos entonces con el desarrollo de los temas vinculados a la situación sanitaria y el proceso de vacunación a cargo del ministro Óscar Ugarte. Ministro. Muchas gracias, Premier. Efectivamente, como ha sido señalado por nuestra primera ministra, podemos afirmar que, de acuerdo a la información oficial que nos provee el Centro de Información de Epidemiología del Ministerio de Salud, estamos comprobando que semana a semana hay un descenso notorio de los nuevos casos. En la última semana, es decir, la semana anterior respecto de la anterior, se ha reducido en un 26% el número de casos nuevos, y eso es una reducción sostenida de las últimas 4 semanas, lo que nos permite decir ya que hay una tendencia de reducción notoria e importante en esta segunda ola. Sin embargo, nada de eso nos conduce a bajar la guardia, sino a seguir estando prevenidos frente a un repunte que pudiera haber por diversas razones, pero justamente lo que tenemos que hacer es evitar que puedan haber repuntes como se ha producido en otras oportunidades. Esto va paralelo también con una reducción de fallecimientos, aunque en la última semana, en esa tendencia a la reducción, ha habido un pequeño repunte que no es parte de la tendencia general. La tendencia general es a la reducción, pero ha habido algunas regiones, es el caso, por ejemplo, de Arequipa y otras, que sí ha habido un repunte por problemas más bien particulares en la región, que muestra esa variación, digamos, en la semana anterior. Pero en esa perspectiva, lo que estamos haciendo es afianzar los aspectos más importantes para culminar en lo posible esta segunda ola y estar prevenidos frente a un riesgo de tercera ola. Como se sabe, frente a ello se están adoptando diversas medidas. Una de las principales es la vacunación. Y la vacunación, como ya se ha anunciado, en virtud de que siguen llegando mayor cantidad de vacunas, esta semana, el lunes 19, hemos recibido 395.460 dosis de Pfizer, y el día de mañana, jueves, vamos a recibir una cantidad similar, lo cual suma para esta semana 790.920, casi 800.000 dosis, que es la mayor cantidad semanal hasta el momento que recibe el país. Esto nos permite con total confianza poder ir ampliando.
Es por esa razón, y habiendo avanzado un poco más rápidamente de lo que habíamos previsto en la vacunación de los mayores de 80 y luego los mayores 70, ya estamos en condición de pasar a los mayores de 65 años, que empieza este viernes 21. A la vez que vamos a empezar también con 3 grupos de personas que tienen comorbilidades. Uno de ellos son personas con enfermedad mental grave, dentro del cual hay cuadros psiquiátricos y otros no necesariamente psiquiátricos. Hay también enfermedades raras y huérfanas que van a empezar a ser enfrentadas con vacunación, y todas las personas que hayan recibido trasplantes de algún órgano y que están por las condiciones de ese proceso con insuficientes defensas, vamos a priorizarlos para la vacunación. Esto se inicia el próximo viernes y calculamos que 8 o 10 días después podremos empezar con los de 60 a más. Y ahí estaremos en la última etapa, digamos, de la atención de los adultos mayores, que como sabemos son 4.300.000 a nivel nacional. Pero la vacunación es una de las formas. Pero las otras formas para enfrentar esta pandemia en su segunda ola y la eventualidad de una tercera ola más adelante es fortalecer los servicios. Y en eso, como capacidad de respuesta, el gobierno está adoptando la política, esto ya se anunció anteriormente, de adquirir camas para pacientes que puedan recibir alto flujo de oxígeno, de tal manera que personas que están en una situación moderada con estos tratamientos con oxígeno pueda evitarse que pasen a las camas UCI. En ese esfuerzo y en esta estrategia, como ya mencionó la Premier, se han aprobado 2 decretos de urgencia. Uno, el 045, la semana pasada, para financiar a E-Salud, por un monto de 123 millones, y el actual del MINSA, 88, que en total suman 211 millones que el gobierno está dedicando a la adquisición de 883 camas de alto flujo que incluyen obviamente el oxígeno correspondiente. Este es un refuerzo muy importante para garantizar esta respuesta y evitar que los pacientes que están con el COVID puedan pasar a camas UCI. Y finalmente queremos también ampliar esta información respecto a una partida adicional de 250 millones para el CIS. Y esto se fundamenta en evidencias que hemos podido comprobar, que las personas que tienen un seguro, como pueden ser los asegurados a E-Salud o los asegurados al CIS, tienen menor riesgo de fallecer. Y es claramente personas que no tienen seguros tienen un nivel de 4 o 5 veces más riesgo de fallecer frente al COVID. Por lo tanto, financiar el CIS es una tarea fundamental, más aún cuando también hemos comprobado que las personas que están en condiciones de mayor pobreza, es decir, del quintil 1 en la sociedad, tienen un riesgo mucho mayor en fallecimientos que quienes tienen mayor cantidad de recursos. Por eso financiar al CIS es financiar a las personas que no tienen otra forma de encarar la enfermedad que con el financiamiento que el Estado provee. Es en función de ello que se ha aprobado una partida adicional al presupuesto normal del CIS este año por 250 millones, y eso va a permitir atender mejor y evitar que las familias tengan que hacer gasto de bolsillo por medicamentos u otros elementos que en estas condiciones son necesarios. Gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias, Premier.
Efectivamente, son dos los temas que quisiéramos comentarles. El primero de ellos tiene que ver con la aprobación de este plan estratégico multisectorial de la política de inclusión financiera, que resulta fundamental porque distintas entidades del sector público van a poder implementar acciones que se necesitan para que todos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas en el país, podamos acceder y usar los servicios financieros. Esto nos va a permitir, además, por supuesto, como toda la evidencia lo dice, hacer que tengamos un manejo mucho más seguro y planificado de las economías nuestras, de las economías familiares. La inclusión financiera en el país queremos destacar que es importante porque, solamente para tener unos datos generales, 1 de cada 2 adultos en el Perú, casi 1 de 2 adultos en el Perú tiene una cuenta en alguna entidad financiera. Esta característica es particularmente, el perfil de ellos son hombres urbanos que tienen un empleo formal, los que efectivamente podrían hacer uso y acceso a las entidades financieras a partir de esta forma de inclusión financiera. Pero además porque 1 de cada 3 adultos hoy realiza operaciones financieras a través de sus teléfonos, también en las zonas urbanas, por supuesto, de aquellos que tienen una cuenta financiera. Y es por eso que este plan, y nos parece muy importante destacar, tiene además una orientación clara en enfoques inclusivos, en enfoque de género, en enfoque de personas con discapacidad, para que además esto sea efectivamente un instrumento no solo de inclusión financiera, sino subrayamos el tema de inclusión. Al respecto, en los diversos sectores que van a participar en el desarrollo de este plan estratégico, se encuentra el Ministerio de Educación a través de los programas de educación financiera en las escuelas, los pagos bancarizados que se van a hacer a partir de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y por supuesto más y mejores productos para grupos y territorios que están excluidos del sistema y que desde el Banco de la Nación, que como sabemos llegan a la mayoría de lugares en el país, van a poder ser beneficiarios de este nuevo plan estratégico multisectorial. El segundo punto es como lo mencionó la presidenta del Consejo de Ministros, hablar sobre el reporte que tenemos luego de poco más de un mes de haber autorizado el inicio gradual de clases en el país. Como recordarán, a partir del 19 de abril, el Ministerio de Educación habilitó un conjunto de escuelas en el país, todas ellas, el 99.5% de ellas ubicadas en zonas rurales, para que de forma segura, flexible, gradual y voluntaria vayan volviendo a las clases aquellos estudiantes que justamente se vieron mucho más golpeados por la situación de la pandemia el año pasado. Empezamos el 19 de abril en una región, Arequipa, que es la región que empezó a trabajar sus protocolos de manera más rápida y levantar información de la región, y empezamos con 14 escuelas rurales en Arequipa. El 15 de mayo tenemos 492 escuelas que ya han abierto, de ellas el 99.8% en las zonas rurales. Esto significa que poco más de 26.000 estudiantes y 2.400 docentes ya están empezando a trabajar con todos los protocolos que están normados por el Ministerio de Educación. Como conversamos hoy en el Consejo de Ministros, este asunto del retorno a clases es un gran objetivo no solo en el Perú, sino en la mayoría de los países del mundo y particularmente en los países latinoamericanos. El diseño que tenemos en el Perú, a diferencia de lo que sucedió en otros países, es un diseño en el que vamos avanzando de manera muy gradual y muy segura y poco a poco. Yo siempre digo que un niño, una niña, volviendo a clases en estas circunstancias tan complejas, resulta ser ya un logro importante. A diferencia de otros países, les decía que decidieron abrir basándose mucho en sus protocolos y que luego tuvieron que cerrar las escuelas. Nosotros estamos yendo con toda la seguridad en el diseño preparado, porque en el gobierno de transición y emergencia estamos seguros que la educación es un eje fundamental
no solo para el desarrollo del país, sino para el bienestar de todas las personas. Poco a poco, en las regiones se irá evaluando cuántas escuelas más podrán abrirse, y quería terminar compartiendo con ustedes que, por ejemplo, ya se tiene planificado que para el mes de junio probablemente se sumen 5 regiones más a las que ya tenemos en este momento. Regiones como Amazonas, Ayacucho, Junín, Puno o Moquegua están evaluando estas posibles aperturas. Lo importante aquí, para terminar, es que hasta el momento no se han registrado ningunos incidentes asociados a la COVID-19, sobre todo en las primeras 14 escuelas abiertas en Arequipa a partir del 19 de abril, en donde además, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, a partir de las direcciones regionales de educación y las direcciones regionales de salud, los profesores en Arequipa empezaron, por ejemplo, a hacerse pruebas cada vez que regresaban de las escuelas hacia la ciudad o hacia el distrito más cercano donde viven, que nos sirve además para confirmar que estos lugares siguen felizmente sin mayores niveles de contagio, pero sobre todo para ir acumulando información, que es lo que hacen otros países, y reconfirmar lo que los estudios internacionales ya dicen, que las escuelas son lugares seguros, porque el control que se tiene sobre los protocolos es mucho más manejable que en sitios en donde este espacio y los controles no lo son. Entonces, poco a poco iremos informando de cómo se van abriendo gradualmente. Como ya mencionamos antes, en las zonas urbanas todavía los datos epidemiológicos nos impiden habilitar algunas de las escuelas. Sin embargo, cada 15 días el sistema que tiene el Ministerio de Educación, sobre la base de la información que nos otorga el Ministerio de Salud, vamos informando el número de escuelas que se van habilitando. Eso es lo que teníamos que informar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, señores ministros. Damos paso entonces a las preguntas. Empezamos con Lizeth Horna de TV Perú. Aquí, por favor. Les recordamos que es una pregunta por medio. Buenas tardes, ministros. Ustedes han mencionado en esta conferencia de prensa que el proceso de vacunación está dando buenos resultados. Sin embargo, el día 11 de abril fue uno de los días más complicados de vacunación. Apenas se vacunaron a 16 personas durante la campaña electoral. ¿Van a tomar algunas medidas para que en esta segunda etapa de la campaña no vuelva a ocurrir lo mismo y se llegue a lo que se está esperando, que es vacunar a la mayor cantidad de personas? Y una pregunta para el ministro de Educación. Usted ha mencionado pues que ya, esto del retorno paulatino de los alumnos es poco a poco, está avanzando en las regiones, pero tomando en cuenta que recién en junio probablemente se incrementen las regiones, ¿sería muy aventurado decir que antes de fin de año esto pueda pasar en Lima también? ¿O es muy prematuro decir eso? Gracias. Perfecto, sí. Justo uno de los temas que tratamos esta mañana fue prever que durante la segunda vuelta electoral, el domingo 6 de junio, tenemos que hacer los ajustes necesarios en la programación de la vacunación para que aquellos vacunatorios que funcionan en locales, en los que también se emite el voto, puedan con la debida anticipación informar a las personas que esos días no tendríamos el funcionamiento de los vacunatorios. No obstante, le voy a ceder la palabra al ministro de Salud para que nos dé algunas precisiones adicionales sobre el particular. Ministro. Gracias, Premier. Efectivamente, por motivos de la segunda vuelta electoral, no se va a realizar vacunación el día viernes y sábado previos al domingo de elecciones, ni el lunes. Esto en función de que la mayoría de centros de vacunación son utilizados como centros de votación. Y por lo tanto no vamos a hacer ningún tipo de cruce que pueda afectar o una u otra actividad. La planificación que tenemos incluye
Por lo tanto, este elemento que no se va a considerar como días de vacunación, y eso se va a anunciar adecuadamente, de tal manera que las personas estén, por supuesto, enteradas. Además, la programación se va a hacer obviando esos días, y como esto va saliendo en el aplicativo, no va a haber ninguna dificultad del lado de la vacunación, y se va a continuar con los objetivos y los plazos que están previstos. Respecto al regreso, Lima Metropolitana, así como otras 12 regiones en el país, tiene planificado, previsto regresar en el segundo semestre. Por supuesto que todo esto está sujeto a la evolución que tenga la pandemia en el país. Nuestro gran deseo es que podamos volver a clases lo más pronto posible, pero de ninguna manera si los indicadores epidemiológicos no lo permiten. Muchas gracias. Es el turno de la República a cargo de César Zorrilla. Ministra o ministro, buenas tardes. Para el ministro Oscar Ugarte, por favor, ¿podría precisar qué enfermedades van a ser vacunadas a partir de este viernes? Se habló de pacientes con enfermedades mentales severas, pacientes con enfermedades raras o pacientes trasplantados, pero no se ha dado mayor detalle sobre ello. ¿Cuántos son y cómo estos pacientes van a saber que este viernes ya les toca? Además, si se tiene estimado cuándo va a iniciar la vacunación para pacientes con cáncer. Y para la Premier Violeta Bermúdez, por favor, según las últimas cifras, se ha incrementado 3.3 millones de pobreza más. ¿Qué políticas o lineamientos establecidos deja este gobierno para disminuir los niveles de pobreza? Muchas gracias. Sí, empiezo por la pregunta que me han asignado. Efectivamente, la semana pasada el INEI nos ha presentado unas cifras de pobreza y pobreza extrema que nos alertan pues de un incremento significativo. Esto es bien importante de tener en cuenta, que todas estas cifras se han visto, porque hablamos de pobreza monetaria, agudizadas por la pandemia. Y al analizar precisamente en detalle en las reuniones que sostenemos entre ministros, hemos visto mes a mes cómo ha sido, o trimestre a trimestre, que es lo que reporta INEI durante el 2020, y los trimestres donde se ha incrementado la pobreza monetaria de manera significativa precisamente han sido el segundo y tercer trimestre, periodos en los cuales hemos tenido un confinamiento radical, ¿no? Desde el momento en que nosotros ingresamos al gobierno hacia finales del mes de noviembre y empezamos a desarrollar estrategias para evitar los contagios que permitieran la salida de las personas a incorporarse a sus centros de labores en algunos casos, o a sus actividades que les generan ingresos económicos, se ve también un decrecimiento en el tema de pobreza monetaria. De todas maneras, estas cifras nos plantean pues un desafío muy grande, porque evidentemente nos muestran que hay una gran fragilidad en la sostenibilidad de los ingresos de las familias, y por ello estamos evaluando un conjunto de medidas que hemos pedido a los diferentes equipos de los ministerios trabajar, y el próximo miércoles vamos a estar presentando algunas medidas complementarias que van orientadas fundamentalmente a reactivar la economía de las familias. Ese va a ser el enfoque, porque si apreciamos cómo ha evolucionado la pobreza en los 10 últimos años y lo que ha pasado en el 2020, lo que estamos viendo es precisamente el incremento de pobreza monetaria, es decir, que las familias no han generado ingresos, y eso está muy asociado a la pandemia. Por eso es política del gobierno de transición y emergencia buscar este equilibrio entre lo que significa cuidar de nuestra salud, pero a la vez cuidar de la economía familiar. Pero el próximo miércoles debemos tener, si no antes, un paquete de medidas complementarias a las que ya hemos venido dando, con un enfoque más bien de reactivación de la economía de las familias. Ministro. Gracias, Premier. Con relación a la pregunta, quiero precisar, hemos señalado 3 modalidades de comorbilidad, se van a incluir a partir del próximo viernes 21. La primera de ellas se agrupa, son varias, pero se agrupa en lo que
se considera como trastorno mental grave. Eso incluye algunos cuadros psiquiátricos, es el caso de psicosis, por ejemplo, o trastorno bipolar, que van a requerir y van a ser orientados en función de los centros de salud en los cuales están siendo atendidos. Cada uno de ellos con toda seguridad está adscrito o a salud o a los servicios del Ministerio de Salud o servicios particulares o de las sanidades, y por lo tanto ahí van a ser orientados hacia los centros de vacunación que correspondan. Pero esto incluye también otros cuadros que no necesariamente son psiquiátricos, como son, por ejemplo, parálisis cerebral, que pueden tener causas diversas, o el autismo. En todos estos casos nos están ayudando las asociaciones que agrupan a estos casos o los centros de atención. Estamos publicando los protocolos de tal manera que los familiares o las propias personas puedan orientarse para el tipo o la forma de vacunación. En algunos casos lo que se va a recomendar es que asistan a los centros de vacunación correspondientes con su certificado para poder garantizar que se inscribe en este cuadro, y en otros casos, por ejemplo en los casos de parálisis cerebral u otros trastornos, se va a dar atención domiciliaria. Entonces hay diferentes modalidades que vamos a combinar. Igualmente en lo que se refiere a enfermedades raras o huérfanas, estas son diversas y con la misma modalidad, sea a través de las asociaciones que los agrupan o las instituciones en las cuales reciben tratamiento, se va a orientar cómo va a ser la vacunación, y también en el protocolo correspondiente van a encontrar esa respuesta. El tercer grupo son personas que han recibido algún trasplante, sea renal, cardiovascular u otro, y también requieren la vacunación. Estos están más vinculados a establecimientos por la propia naturaleza del trastorno, y por lo tanto va a ser fácil su orientación y vacunación. Con relación a las personas que padecen de cáncer, estas van a ir a continuación y vamos a anunciar también, porque ahí igualmente, como son diferentes tipos de cáncer, van a haber modalidades diferentes también que faciliten el acceso. En todo caso, si hay personas que no, de aquí al viernes, no tienen la información, no se preocupen. Eso va a estar abierto a la vacunación correspondiente y por lo tanto se les va a tratar adecuadamente, e iremos anunciando en las semanas posteriores los grupos de personas con comorbilidad que todavía no están entrando, pero que van a entrar, digamos, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, pero eso lo estamos haciendo lo más planificado posible para evitar congestión y sobre todo poder garantizar el mejor trato posible a estas personas. Muchas gracias. Es el turno de Shirley Campos, de Panamericana. Buenas tardes, ministro. Mi consulta es si ya tienen la cifra exacta de peruanos que han viajado a Estados Unidos a vacunarse, y cuál va a ser el registro de control para estas personas para que al llegar a nuestro país no vuelvan a recibir una tercera vacuna, ¿no? Y otra consulta es cómo van a hacer ustedes para que la población nuevamente tenga confianza en la vacuna debido a los casos de estas vacunas vacías, ¿no? Y cómo va la investigación, si han podido detectar otros casos y cuál va a ser la sanción. Gracias. Con relación a las personas que se han vacunado en el extranjero, eso es entera voluntad de las personas. A nosotros nos interesaría tener un registro
simplemente para poder hacer una mejor planificación y por lo tanto no necesariamente contarlos en el padrón existente. La información que tenemos por la Superintendencia de Migraciones es que ese número asciende a aproximadamente 70.000 personas. Sin embargo, el que estén, que las podemos registrar o no, depende en gran medida de las propias personas y no están obligadas a declarar que fueron vacunadas en el exterior. Hay personas que no querrán declararlo y nadie los puede obligar. Sí sería deseable y se está evaluando la posibilidad de un padrón de inscripción especial para los efectos que decimos, pero la verdad que dentro de el objetivo de vacunar a más de 24 millones de personas, 70.000 personas no hacen mayor variación. Entonces no es un problema de importancia para los efectos de la planificación. Además, en el caso de de la confianza en las vacunas, miren, los casos que se han presentado son casos totalmente aislados. Estamos vacunando ya más de 2.700.000 aplicaciones se han hecho. Entonces, 3 o 4 casos que se hayan presentado de esta naturaleza no afectan en lo más mínimo. Pero sí les podemos decir que tenemos la absoluta seguridad que aparte de esos casos, no hay el riesgo de personas que se han vacunado le hayan puesto aire o algo parecido. ¿Por qué? Porque tenemos el registro diario de las vacunas que se aplican y tenemos al fin del día en cada centro de vacunación se coteja número de vacunas utilizadas y número de personas vacunadas. Hasta el momento no hay en ningún caso una incoherencia en esta data. Por lo tanto, las personas que ya reciben la vacuna tengan la absoluta seguridad que han recibido la vacuna. Lo que estamos haciendo como prevención para que no se presenten casos similares es simplemente decir que se aplique el protocolo, porque el protocolo dice que hay que cargar la jeringa con el vial delante de la persona o el familiar y que por lo tanto las personas puedan comprobar que se le está aplicando la vacuna. Basta con cumplir eso y que las personas con todo derecho pedir que eso sea observable, con eso se garantiza. La investigación ya fue presentada en sus resultados por el señor viceministro Gustavo Rosell y se han orientado a los organismos correspondientes para que determinen qué sanción puede haber en el caso de las faltas cometidas en esos actos específicos y aislados. Muchas gracias. Es el turno de Lourdes Tupac Yupanqui de Latina. Sí, buenas tardes, ministros. Bueno, acaban de señalar que no va a ser obligatorio el registro o que los peruanos que se han vacunado en el extranjero declaren que lo han hecho. Sin embargo, ustedes de igual manera van a promover este registro, es lo que tenemos entendido según el viceministro de Salud. ¿Desde cuándo empezarían a recolectar esta información? ¿Sería virtual? ¿Sería presencial? Si nos puede dar más detalles al respecto. Y también quería consultarles sobre esta propuesta que tienen ambos candidatos a la presidencia de eliminar o parar con el aislamiento social, con el confinamiento ciertos días para poder reactivar la economía, pese a que esto podría ser contraproducente. ¿Qué mensaje dan ustedes, ya que están ahora, que han trabajado durante toda esa etapa de pandemia y conocen muy bien las medidas de bioseguridad? Gracias. Muchas gracias. Sobre esto último, solamente quisiera señalar que desde que ingresó el Gobierno de Transición y Emergencia hemos
presentado medidas para evitar y prevenir los contagios basadas en evidencias, en experiencia comparada, y hemos ido haciendo y venimos haciendo un monitoreo permanente de las mismas. Las medidas que estamos aplicando están dando algunos resultados que reportamos periódicamente. Sin embargo, también conocemos que esta pandemia tiene algunos cambios que muchas veces son cambios inesperados, ¿no? Creo que a cada gestión gubernamental le corresponde hacer las evaluaciones con sus equipos técnicos. Nosotros, como gobierno de transición y de emergencia, y además teniendo la responsabilidad de hacer la transferencia de la gestión gubernamental, vamos a transmitir todo el conocimiento acumulado y las metodologías que hemos empleado a cualquiera de los candidatos, del candidato o la candidata que resulte elegida en el proceso que se llevará a cabo en el mes de junio. Durante ese periodo de transferencia de gestión gubernamental, transferiremos las metodologías aplicadas, igualmente la información acumulada, y el nuevo gobierno tomará las medidas que estime más conveniente. No sé si quiere comentar algo adicional, ministro. No, solamente que en efecto, primero que por ley de neutralidad no nos vamos a pronunciar respecto a lo que alguno de los candidatos esté presentando al respecto, pero sí reforzar la idea que en este proceso todo está documentado. Y creo que eso es importante porque la pandemia no solo es un tema de salud, sino también es un grave problema social, y por lo tanto la manera como hemos ido permanentemente tomando medidas y evaluando estas medidas nos permite tener un registro claro que pueda servir no solo para las decisiones que el próximo gobierno pueda tomar, sino también para que todos aprendamos a continuar con una serie de cuidados, porque aún no sabemos cuándo la pandemia va a acabar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el comportamiento social y de cuidado que estamos teniendo es algo que ha venido para quedarse y es parte de las reflexiones y las medidas que hemos ido tomando en el gobierno. Muchas gracias. Ministro. No, era la pregunta sobre las personas que se han vacunado en el exterior y el tema de registro. Como hemos dicho, eso está siendo evaluado, pero definitivamente es algo que va a ser voluntario. Nos interesaría solo para los efectos de saber qué porcentaje de personas realmente no necesitan ser vacunadas, y la recomendación además es que si se vacunaron ya, que no tienen por qué vacunarse nuevamente. Es decir, la recomendación es que no acudan. No tenemos cómo saber que alguien se vacunó y viene en su turno y se le vacuna también, pero lo recomendable es que no procedan a eso, porque en primer lugar es innecesario, y en segundo lugar de repente se incrementa el riesgo de reacción que pudiese darse, ¿no? Muchas gracias. Es el turno de RPP con Annelies Martínez. Muy buenas tardes, ministros. Pasado mañana, en 2 días, ya empieza la vacunación a los mayores de 65 años. Cuando se inició la vacunación a los mayores de 70, al menos los primeros días se registró bastante aglomeraciones en algunos puntos. ¿Se ha visto o se ha previsto de algunas medidas, de repente los primeros días, en la extensión del horario o en algún otro tema para evitar estas aglomeraciones? Recordemos que incluso algunas personas iban antes de la fecha por miedo a que se acaben las vacunas. ¿Alguna recomendación respecto a ello o algunas medidas que se hayan tomado? Sí, con mucho gusto. La primera medida que se ha adoptado es fraccionar el grupo de 60 años en 2. Por eso es que estamos empezando el viernes con 65 a más. Eso no lo habíamos hecho con el grupo de 70 ni con el grupo de 80. Y es para que no todos los mayores de 60 años, que son en el país 2.300.000, y en el caso de Lima suman más o menos 800.000, que no todos acudan, porque ya es inmanejable cuando vienen los primeros días o a las primeras horas, ¿no es cierto? Y hay una cierta cultura
en el país de apresurarse. No es necesario apresurarse, pero justamente para orientar adecuadamente es que estamos diciendo de 65 más, que son en Lima 362.000 personas, y cuando una semana o 10 días después empiecen los de 60 a 64, ellos van a ser 441. Entonces por ahí estamos tratando de evitar justamente esa congestión. Pero en segundo lugar, hacemos una recomendación general porque hemos visto como causa de esas aglomeraciones innecesarias es que hay personas que adelantan su fecha. Les toca, digamos, la próxima semana miércoles y vienen el viernes de esta semana. No hagan eso, porque lo que van a producir es una congestión innecesaria, que cada quien venga en la fecha que le corresponde, y además se está orientando el horario más adecuado. Creo que además hay que recomendar que digamos, los días de vacunación estén efectivamente, reitero, de acuerdo a cómo se ha planificado, para evitar estas congestiones que efectivamente se vieron en días anteriores. Creo que con eso es manejable. Pero de otro lado hemos aumentado centros de vacunación, hemos incrementado brigadas de vacunación, justamente en previsión. Nosotros estamos tomando varias medidas que esperamos que procure que no haya esa congestión, porque en los días que se verificó esa congestión eran las primeras horas. Después los centros de vacunación estaban totalmente relajados, para decirlo de alguna manera. Entonces creo que tanto desde nuestro lado como capacidad organizativa, como del lado de la ciudadanía, lo que pedimos es el cumplimiento adecuado y evitar esos riesgos. Sí, solamente para reforzar que aquí hay una responsabilidad de los dos lados, de nosotros como Poder Ejecutivo en la organización de la vacunación, que cada día la estamos mejorando, estamos poniendo no solamente nuestros esfuerzos, sino también organizándonos mejor, ampliando los vacunatorios, pero del lado también de la ciudadanía les pedimos, sabemos que históricamente tenemos una cultura de si nos citan a las 8, vamos a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana. Por favor, les pedimos que no hagamos esto, porque al final eso es lo que ocasiona las aglomeraciones. Hay vacunas para todas las personas, no se van a acabar las dosis que son planificadas para el día de vacunación. Si ustedes al momento de consultar con el aplicativo les sale que su vacuna es en el rango de 8 a 10, pues vayan a las 8, de repente quieren ir unos 15 minutos antes, perfecto, pero no 5 horas antes. Además esto se presta a que personas que lamentablemente, no sé con qué afán, muchas veces hacen la cola y la venden. Hemos recibido esas noticias. Claro, como a nadie quiere hacer pues una fila tan larga, perder tiempo, etcétera, no propiciemos de manera indirecta estas aglomeraciones. Pongamos todo un poquito de nuestra parte, les pedimos confianza. Confianza porque estamos haciendo los ajustes que ha señalado el ministro, estamos haciendo la planificación en la página pongoelhombro.p. Si no llegamos si nos toca de 8 a 10, si no podemos llegar a las 10, sino a las 3 de la tarde, igual nos van a atender. No nos desesperemos. Si no podemos llegar ese día, a esa hora, esperemos entonces al momento en que nos indiquen que podemos ir para las personas que estamos rezagadas. Todas las personas vamos a ser vacunadas dentro del rango de la planificación que les planteamos. Les pedimos también que todos pongamos el hombro para cambiar esta cultura que tenemos de hacer colas, que en la mayoría de casos para la vacunación, debo decirles, o en ningún caso para la vacunación es necesaria. Hay vacunas para todos los peruanos, peruanas y residentes de nuestro país. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Entonces, sí, no quisiera terminar esta reunión porque en el Consejo de Ministros también hemos reflexionado respecto a las preocupaciones que nos han llegado de diversos sectores de la ciudadanía, pero también de diversos poderes públicos en relación a
diversas aglomeraciones o reuniones tipo mítines que se vienen realizando en el país con motivo de la campaña electoral. Nosotros como Poder Ejecutivo queremos recordar a las fuerzas políticas en contienda electoral que existe un protocolo que establece medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para las actividades de la campaña electoral en las elecciones generales del 2021, que ha sido aprobado por el Ministerio de Salud a pedido de los organismos electorales. Por favor, les pedimos respetar este protocolo, a las instituciones que organizan también los debates, buscar hacerlos en lugares seguros, si es en un espacio cerrado, por ejemplo, como este, que sea muy ventilado, con la separación adecuada, las personas con absoluta protección, nosotros estamos usando, como es un local cerrado, doble mascarilla, conforme lo indican los especialistas, y por favor, existen muchas vías para comunicar nuestros mensajes. Igualmente, les pedimos a las personas que están en campaña electoral que utilicen la mascarilla como una forma también de enseñar a la ciudadanía que todos debemos protegernos. A nosotros también nos cuesta hablar con la doble mascarilla, pero se nos entiende. Busquemos mecanismos de comunicación que también den un mensaje a la ciudadanía de que todos tenemos que cuidarnos para que todos salgamos de esta poniendo el hombro por el Perú. Entonces, las personas que ya están vacunadas, no bajemos la guardia, no bajen la guardia, yo todavía no estoy vacunada, pero las personas mayores de 70 años que ya están vacunadas, no bajen la guardia, por favor, sigan usando su mascarilla, acuérdense que la vacuna nos protege, pero igual se pueden producir los contagios. A todos y a todas cumplamos con los protocolos de bioseguridad, lavarnos las manos con frecuencia, usar alcohol o alcohol gel, evitar las aglomeraciones, la ventilación, sabemos que ya está haciendo frío, es clave en los autos, en los buses, las ventanas abiertas, abriguémonos un poquito mejor para evitar también los resfríos que nos pueden dar una falsa apariencia de haber contraído COVID, y mantengamos el distanciamiento físico utilizando, como siempre, nuestra doble protección cubriendo nariz, boca y barbilla. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Damos por concluida la conferencia.